tardes a todos. En principio no sabíamos si hacerlo en catalán o en castellano. Me han comentado mejor en castellano porque hay personas que les cuesta más de adaptarse al catalán, por lo tanto hablaremos en castellano, no hay ningún problema. Primero de todo decir que en un contexto como el actual, tanto desde el punto de vista social, económico, político, ético y con todo lo que hay por ahí, creo que es tener ganas de montar un congreso, tener la ilusión de estar aquí, trabajar como han trabajado en tal, ya es digno de tenerlo en cuenta, de agradecerlo y sobre todo reconocerlo y además darle todo el apoyo necesario. Dicho esto, agradezco también a la asociación, a SAT 50, por haberme invitado, por haberme dedicado la posibilidad de participar y darme el tiempo para expresarlo. Yo lo primero que veo es que en el congreso tenéis un lema que me parece que es especialmente claro y que realmente describe muy bien la situación en la que estáis la mayor parte de los que estáis aquí, o por lo menos los que habéis convocado al congreso. Y sois estas personas mayores de 45 años que evidentemente tenéis una cierta edad, como yo por otro lado, y que tenemos la situación que tenemos, y muchos de vosotros estáis parados y además muchos de vosotros sin prestación ninguna o sin posibilidades de prestación ninguna. Hay que tener en cuenta que detrás de todo este grupo de personas que estamos y que hay fuera, normalmente hay cabezas de familia, hay gente que está detrás sufriendo mucho y durante mucho tiempo, y tenemos que tener en cuenta que esto es una situación que debemos de acabar. ¿Cómo acabarla? Pues es un tema que tendremos que hacer entre todos, mirarlo entre todos, y evidentemente espero que este congreso sirva para justamente sacar conclusiones, objetivos, valoraciones y que sirva realmente para ir un paso más allá poco a poco. Yo no quiero hacer un análisis de datos, porque datos hay muchos, me he pensado 20.000 veces de que sacar las estadísticas al final lo aguantan todo, el papel lo aguanta todo, es positivo, es negativo, a la crece, a la baja, según el índice que cojas. Por eso yo al final titulo lo que os iba a contar es como un cuento, Lo que iba a contar es que el paro hoy, la Atur Avui, es una patología social provocada. ¿Por qué digo eso? Utilizo la palabra patología, me permitiréis, yo vengo de la sanidad, yo soy trabajador de la sanidad, soy enfermero, y utilizo patología en el sentido de que no es lo normal, porque la gente dice, bueno, es que está normal, no está enfermo, bueno, entonces no tiene una patología. Es que yo creo que ahora estamos en plena patología, y es una patología provocada. ¿Por quién está provocada? Pues ya lo sabemos, por esos mercados, ese FMI, ese Bundesbank, todo eso que empezó a gestarse desde hace muchos años atrás, previo al 2007, pero que acaba rompiendo, reventando en el 2007 en adelante, 2008 y luego en nuestro país con el tema del drama del ladrillo, etcétera, etcétera. Dicho esto, ¿por qué digo que es una patología? Porque viene del pathos. Pathos es en griego, y griego en Grecia justamente es uno de los ejemplos actuales donde la situación es realmente caótica y complicada. Decía, viene de pathos. Pathos es dolor, es sufrimiento, es pasarlo mal, ¿no? De alguna manera. Por eso decía que es algo doloroso. Y lo normal, lo que se entiende por normal, porque ahora resulta que, claro, si desde el 2007 hasta el 2014, 15, y veremos, lo normal es esta situación, pues entonces al final no vamos a tener ninguna enfermedad, no tenemos ninguna patología. Esto es lo normal. 6 millones de parados, casi el 40% a nivel estatal y el 50% en Hospitalet, con menos de 6 millones lógicamente de parados, mayores de 45 años en situación precaria. Hombre, esto no es normal, esto no debe ser normalidad, ¿vale? Era un poco el tema. ¿Qué estamos viendo? Que cada vez hay más, por muchos parches que se pongan, por muchos planes que se hagan, que es el PRODE, que es el prepara, que es el tal, al final siempre estamos haciendo lo mismo. Ayudas, que están muy bien, parches, que de acuerdo, pero ¿esto soluciona algo? No soluciona nada. Lo único que está haciendo es alargar la agonía, y cada vez más, y esto lo sabemos todos en este país y en toda la zona euro y sobre todo en la zona del sur, cada vez hay más desigualdades entre unos y otros, entre ricos y pobres, y cada vez hay pobres más pobres, porque lo que es clase media, aquella historia que nos vendieron de clase media dentro de un estado del bienestar, pues es una falsedad. Lo que pasa es que todos caímos en ello, ¿no? A todos nos fue bien, todo el mundo bebió de este tema, nadie tampoco se iba a pensar lo que iba a pasar, y si alguien lo sabía y lo tenía preparado, pues ya se iba bien, porque él no iba a pringar, lógicamente.
Con lo cual nos encontramos en la tesitura de que al final, después de todos estos parches, de todas estas pequeñas controles de escapes, al final resulta que estamos igual que siempre. Los de abajo siempre estamos en el pozo, sin capacidad de sobrevivir más allá ni de sacar mucho la cabeza. Al que no le afecta, pues le da igual, porque como a mí no me afecta, pues soy el vecino, yo lo siento, si acaso le daré un paquete de arroz cuando toque, Navidad en los polvorones. Y todo eso está muy bien, y la solidaridad y tal, pero al final hay que hacer un cambio radical de la sociedad. Yo al final, claro, como sindicato hago lo que puedo, y dentro de Hospitalet hago lo que puedo. Dicho esto, quiero hacer un paréntesis aquí, y lo digo para que esta manera. Al principio de clase, la asociación ASAT, bueno, nos reunimos con ellos, también con los compañeros de comisiones, tuvimos, yo creo que buen entente como para tirar adelante, pues ayudaros en lo posible. Y yo creo que ciertamente en ese momento se hizo de poder ayudaros a tirar para adelante, ayudaros a gestar, lo hicisteis vosotros, nosotros solo dábamos el apoyo. Y un poco poneros en contacto con asociaciones empresariales, con la parte de la administración pública, para poder de alguna manera buscar soluciones que entiendo que en algunos casos se han llevado a cabo, en otros casos, pues desgraciadamente no. ¿Por qué digo esto? Porque luego durante un tiempo, y asumo si es un problema que a lo mejor pues fue nuestro, yo no digo que no, durante un tiempo estuvimos como desvinculados, no sabíamos nada de nadie. Entonces, sí que es cierto que alguna vez nos habíamos preguntado, oye, ¿y esto es de la SAT 50, que era el nombre y que sigue siendo el de hoy? ¿Qué ha pasado? Como, sí, alguno ha trabajado, alguno tal, pero no sé. ¿Y qué pasó? Pues que cuando nos volvimos a encontrar en otro de los foros dijimos, oye, que no sabemos nada de nadie, es que a mí no me llamaste, yo tampoco. Quiero decir que todo esto pasó y que yo asumo la parte responsable que podemos tener como sindicato, en este caso UGT, pero que desde hace ya bastante tiempo volvemos a estar codo con codo intentando tirar para adelante cualquier iniciativa, cualquier proyecto que pueda servir para ayudar, porque solucionar difícilmente va a ser posible desde nuestra perspectiva la situación en la que os encontráis. Bien, tenemos que la ocupación que se crea es cada vez más precaria, más temporalidad, mucho más parcialidad en los contratos, salarios más bajos, muchos menos derechos laborales. No hace falta que os cuente las reformas laborales, que además son las que nos han traído hasta aquí, reformas laborales que habría que derogar ipso facto ya. Por cierto, tenéis uno más en vuestras listas, mayor de 45 años parado, ha dimitido el señor Torres Dulce, fiscal general del Estado, a la 1 o así de la mañana, creo que lo sepáis. Este no tendrá problemas, supongo, pero que lo sepáis. ¿Vale? Que se apunta a la SAT y a lo mejor... entonces, de alguna manera, lo que desde mi punto de vista estamos viviendo, y por eso decía lo de la patología, es, nos entran en ese estado del bienestar, en esa nebulosa en que todo el mundo vive bien, pero claro, no se nos da la vacuna, no se nos da el remedio, no se nos da ningún tipo de fármaco por si acaso la cosa falla. Y claro, el neoliberalismo acaba rompiendo, reventando, y acabamos en un, diría yo, esta es mi cosecha, neofeudalismo. Al final tenemos los señores terratenientes, que nadie sabe quiénes son ni dónde están, pero ahí está, y los esclavitos del siglo XXI. Eso sí, no es una guerra con armas, en otros sitios las hay. En este caso, no es una guerra con armas. Las armas son el miedo y el hambre, que quizás es lo peor que puede haber, y lo más indigno para un ser humano. Pero sin embargo hay gente que pues, le importa realmente poco. Bien, creo que uno de los momentos más complicados últimamente fue en el año 2011, en el verano del 2011, con el famoso artículo 135 de la reforma de la Constitución, donde, bueno, ha sido muy criticado, muy alabado, muy lo que sea, pero realmente lo de provocar la definición de un techo de gasto, etcétera, etcétera, esto mató absolutamente cualquier iniciativa más allá de lo que hemos dicho antes, de los puros parches, porque lo demás era todo recesión, recortes, austeridad. Ese 135 se ha dicho también, hombre, pero es que todos los países tienen deuda y todos los países tienen que pagarla. Sí, pero al hacerla prioritaria, ese es el problema, ante todo, al final se rescatan bancos, como nos ha pasado, y anterior decían que han tenido 11 millones de beneficios, pero no se rescatan personas. Otro fraude más. Como veo que me quedan 2 minutos, deciros
hace unos días, el lunes, se firmó el acuerdo sobre el programa extraordinario de activación para el empleo entre comisiones UGT a nivel estatal, la COE, la CEPIME y el Gobierno. Desde el punto de vista nuestro, sin poder analizar exactamente todo el desarrollo del documento, etcétera, etcétera, ya estamos viendo cosas que no nos gustan. Sin embargo, tenemos que valorarlo necesariamente, porque es así, porque es necesario, y de primer orden, valorarlo positivamente en tanto en cuanto es algo más positivo que nada. Aún así, ya digo, con todas las reservas de que realmente sea un pacto que vaya mucho más allá y que, bueno, está por desarrollar dentro del contexto del pacto social que está por ver. A nivel local, y acabo, a nivel local, nosotros lo único que podemos hacer, como hacemos con comisiones, con ellos, con todo el mundo, es intentar que la administración local, la más cercana, se actúe localmente, y por eso estamos siempre intentando proponer políticas activas de ocupación aquí para diferentes grupos, diferentes maneras, y lo que vamos a pedir, que ya lo hemos dicho, lo que pasa es que no está todavía el documento, porque hay que trabajarlo, que se destine, igual que en algunos ayuntamientos de la zona metropolitana se ha hecho, se destine un tanto por cien, que sea después de un estudio y tal, directamente a política directamente, o no un plan de ocupación que viene de la DIP y tal, sino directamente del presupuesto, algo. Entonces yo creo que ahí es donde deberíamos incidir también en el caso vuestro y tal. En cuanto a propuestas para salir de todo esto, hombre, para no alargarme más, y hay muchas, yo creo que una de las que más no sé, la més punyent de totes es que lo de la reforma fiscal, o sea, es que clama al cielo que haya un 26% del PIB en Cataluña de fraude fiscal, es que es una pasada, es que solo con ver las noticias ya realmente no hace falta decir mucho más, con lo cual entre esto y lo de las políticas activas y bueno, la reactivación de la demanda, subida de salarios, todas las propuestas básicas que desde los sindicatos y la población se piden, deberíamos de intentar salir adelante. Yo sí que quisiera deciros que sigáis adelante, que intentaremos trabajar en la medida de lo que podamos, evidentemente nosotros a nivel local, y todo lo que se pueda, pues dar apoyo a niveles supra. Y gracias por todo, gracias por escucharme y acabamos.